Él evitaba la mirada de su hija, como quien huye de su propio reflejo. Pero bastó una nueva presencia para que todo cambiara. Con manos suaves y palabras dulces, ella trajo paz al caos, y un sentimiento inesperado comenzó a florecer. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. El sol se ponía sobre los tejados coloniales de Villarrica, en las tierras mineras, cuando Mauricio Vasconcelos llegó a casa. La mansión de 2 plantas, en el histórico barrio de Agua Clara, mantenía la arquitectura original del siglo XVIII por fuera, pero guardaba interiores modernos y meticulosamente organizados. A sus 52 años, Mauricio era dueño de una de las mayores empresas de restauración de patrimonios históricos del país, responsable de devolver la belleza original a iglesias, museos y casonas en todas las tierras mineras. Entrando por la puerta principal, Mauricio colocó su portafolio sobre el aparador de palo de rosa y colgó el saco en el perchero antiguo, herencia de familia. El silencio era lo único que lo recibía desde hacía 3 años, desde que Elena se fue tras una enfermedad inesperada. La casa, antes llena de música y conversaciones animadas, ahora solo hacía eco de sus propios pasos. «Señor Mauricio, buenas tardes». La voz del ama de llaves, Josefa, que venía 3 veces por semana, sonó desde el pasillo. «¿Recuerda que hoy viene la chica nueva para la limpieza?» Doña Rita pidió una baja médica, y la agencia envió una sustituta. Mauricio asintió sin mucho interés. La gente entraba y salía de su vida profesional constantemente, pero su círculo personal era restringido desde la partida de Elena. Era más fácil así, menos arriesgado para un corazón ya cicatrizado a la fuerza. «Está bien, Josefa, estaré en el despacho. Puede presentarle la casa y las reglas». 20 minutos después, mientras revisaba los documentos de la restauración de la Iglesia Mayor de San Francisco, oyó unos golpes suaves en la puerta. «Adelante». La puerta se abrió, y Josefa apareció acompañada de una joven de apariencia sencilla. Vestía una falda midi azul marino, camisa blanca y un cardigan fino de punto. Sus cabellos negros estaban recogidos en un moño bajo, y sus ojos, de un castaño profundo, transmitían una serenidad inusual. «Señor Mauricio, esta es Luisa Álvarez, quien sustituirá a doña Rita en la limpieza. Ella tiene referencias de doña Marcia de la Casa de las Cuentas y de la familia Drummond». Luisa dio un paso al frente, con las manos cruzadas por delante del cuerpo. «Buenas tardes, señor Vasconcelos. Es un placer conocerlo». Había algo en su voz, un timbre suave pero firme, que hizo que Mauricio levantara la vista de los documentos por primera vez. No era sumisa ni artificial, como muchos empleados que pasaban por allí. Era genuina. «Buenas tardes, Luisa. Josefa ya debe haberle explicado las reglas de la casa. Espero que se adapte bien». «Sí, señor. Soy muy cuidadosa con los objetos, principalmente los antiguos. Mi abuela, doña Iracema, me enseñó desde pequeña el valor de las cosas que llevan historia». Mauricio asintió con la cabeza, volviendo a los documentos como señal de despedida. Cuando las dos salieron, se permitió un suspiro. Hacía mucho tiempo que no había nada nuevo en su rutina milimétricamente planeada. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles, casi imperceptibles. El aroma a café recién colado pasó a llenar la casa las tardes de martes y jueves. Las cortinas, antes siempre parcialmente cerradas, ahora eran abiertas completamente, para dejar la casa respirar, como oyó a Luisa explicar a Josefa cierta vez. Flores frescas, recogidas del propio jardín, comenzaron a aparecer en pequeños arreglos por las habitaciones. Una mañana, al entrar en el despacho, Mauricio notó que el retrato de Elena sobre la estantería estaba diferente. No había sido movido, pero parecía más vivo. El polvo que antes empañaba sutilmente el cristal había sido removido con un cuidado especial, realzando la sonrisa de su esposa. «Espero que no le importe». «Señor». La voz de Luisa lo sorprendió desde la puerta. Noté que era una fotografía importante. «Usé un producto especial que mi abuela me enseñó a hacer, con alcohol y hojas de té negro. Limpia sin dañar los marcos antiguos». Mauricio miró la fotografía por unos segundos antes de responder. Quedó bien, gracias». Aquel día, por primera vez en 3 años, Mauricio miró la foto de Elena sin sentir la habitual punzada de dolor.
Era solo un recuerdo dulce. Las tardes de trabajo en casa se volvieron más productivas. El sonido discreto de Luisa, organizando las habitaciones cercanas, a veces tarareando suavemente canciones de las tierras mineras que su abuela le había enseñado, creaba una atmósfera de hogar que hacía mucho tiempo no existía en aquellas paredes. En una tarde lluviosa de mayo, típica del otoño de las tierras mineras, Mauricio encontró a Luisa en la biblioteca, sobre una escalera, limpiando los estantes más altos. «Cuidado ahí», dijo él, instintivamente sujetando la base de la escalera. «Esas escaleras antiguas son traicioneras». «Gracias, señor». Ella sonrió bajando con cuidado. Estaba solo quitando el polvo de estos libros. «Son bonitas estas primeras ediciones de Guimarães Rosa». Mauricio levantó las cejas, sorprendido. «¿Usted conoce a Guimarães Rosa?» «Mi abuela era profesora de literatura antes de jubilarse. No teníamos mucho dinero, pero nuestra casa siempre fue rica en libros. Ella me enseñó que la verdadera herencia son las historias que llevamos». Aquella fue la primera de muchas conversaciones cortas que pasaron a suceder por los pasillos. Mauricio descubrió que Luisa vivía con su abuela hipertensa, doña Iracema, y su sobrino Pablo, que estudiaba para técnico de enfermería en el Instituto Federal. La familia vivía en el barrio de El Pilar, en una casa sencilla que pertenecía a la abuela desde hacía décadas. Pablo es hijo de mi hermana mayor, que tuvo que ir a trabajar a Río de Janeiro. Él se quedó conmigo y con la abuela para terminar los estudios aquí. Es un chico dedicado, será un excelente enfermero. Había una dignidad en la manera como Luisa hablaba de su familia. Sin lamentos ni victimismo, solo el orgullo tranquilo de quien hace lo que puede con lo que tiene. Cierto día, Mauricio llegó más temprano y encontró a Luisa en la cocina, preparando un té. «Disculpe, señor. Es que vi esta albahaca en el jardín, tan bonita, y pensé en hacer un té. Mi abuela dice que es bueno para la digestión y para calmar los nervios. ¿Usted acepta una taza?» Contrariando sus propios hábitos de distanciamiento, Mauricio aceptó. Se sentaron en la galería trasera, observando la lluvia fina que caía sobre el jardín histórico. Fue la primera vez en años que él se permitió una pausa sin propósito, solo para apreciar el momento. «Ese jardín tiene potencial para plantas medicinales», comentó Luisa. «Con su permiso, puedo traer algunas plántulas de toronjil y melisa que tengo en casa». «Siéntase cómoda», respondió Mauricio, sorprendido con su propia apertura a la idea. En la misma semana, la rutina organizada de la casa fue interrumpida por la llegada inesperada de Beatriz Mendoza, prima de Elena y autoproclamada guardiana del legado familiar. Beatriz era una mujer de 60 años, elegante, con cabellos impecablemente teñidos y una postura que denunciaba su origen en la élite de las tierras mineras. Desde la partida de Elena, había asumido para sí la responsabilidad de ayudar a Mauricio con cuestiones familiares, especialmente aquellas relacionadas con las herencias y objetos de valor. «Querido Mauricio, vine a traer los documentos de la subasta benéfica que estamos organizando en memoria de Elena», anunció ella, depositando una carpeta sobre la mesa de la sala. «Necesitamos catalogar algunas piezas de su colección para la exposición previa». Mauricio nunca se oponía a las iniciativas de Beatriz, en parte por respeto a la memoria de Elena, en parte porque era más fácil que confrontarla. «Claro, Beatriz, siéntase cómoda». Aquella tarde, mientras Beatriz recorría la casa haciendo anotaciones, su mirada se cruzó con la de Luisa, que organizaba discretamente la platería del comedor. Algo en el semblante de Beatriz cambió, un endurecimiento casi imperceptible de la mandíbula, un brillo calculador en los ojos. «¿Y quién es la chica nueva?», preguntó a Mauricio cuando estaban a solas. «Luisa es la nueva empleada de la limpieza, sustituyendo a doña Rita». Murmuró Beatriz ajustándose las pulseras de oro. «Ella parece demasiado cómoda para alguien que acaba de llegar, ¿no cree? Noté flores en las habitaciones, té en la cocina, cositas fuera de lugar. Ella solo tiene buen gusto e iniciativa», respondió Mauricio, sin percibir que estaba defendiendo a Luisa. Beatriz sonrió, aquella sonrisa ensayada de quien guarda asés en la manga. «Claro, querido. Solo comenté porque Elena era tan meticulosa con la organización, pero usted es quien decide, naturalmente».
En los días siguientes, Beatriz se convirtió en presencia constante en la casa, siempre con la excusa de la tal subasta benéfica. Traía consigo una asistente que fotografiaba los objetos, haciendo cuestión de registrar cada detalle de las antigüedades. Pedía entrar en habitaciones normalmente cerradas. Abría cajones con la excusa de buscar documentos. Movía objetos del lugar alegando mejor iluminación para las fotos. Luisa, siempre discreta, mantenía distancia cuando Beatriz estaba presente, pero sus ojos atentos no dejaban de notar las pequeñas violaciones de espacio, la manera como la prima de Elena abría estuches de joyas por error y dejaba cajones entreabiertos sin querer. Una mañana, mientras Mauricio trabajaba en su despacho, oyó voces alteradas que venían de la habitación principal. «Estoy segura de que estaba aquí ayer», decía Beatriz, en tono acusatorio. «Usted debe estar equivocada. No muevo objetos personales sin autorización», respondía Luisa, con voz tranquila pero firme. Mauricio llegó a la puerta en el momento en que Beatriz sostenía un estuche de joyas abierto. «¿Qué está pasando?» «El broche de esmeraldas de su madre, que Elena usaba en ocasiones especiales», comenzó Beatriz con afectada preocupación. «Ayer estaba en este estuche, cuando lo fotografiamos para el catálogo. Hoy ya no está». Luisa se mantenía erguida con las manos cruzadas por delante del cuerpo, la mirada serena aunque su rostro estaba pálido. «Señor Mauricio, no toqué ninguna joya. Solo limpié el exterior de los estuches como me orientó la señora Josefa». Un silencio pesado flotó en la habitación. Mauricio miró el estuche, a Beatriz y finalmente a Luisa. Algo dentro de él quería confiar en la joven, pero años de aislamiento emocional habían construido barreras difíciles de romper. «Vamos a buscar mejor. Debe estar en otro lugar», dijo finalmente intentando suavizar la situación. Beatriz cerró el estuche con un chasquido, una sonrisa contenida en los labios. Naturalmente, quizás fue movido durante la limpieza, sin intención. Esas cosas pasan. Más tarde el broche fue encontrado en otro estuche, en el fondo de un cajón. «Un error mío», admitió Beatriz sin real arrepentimiento en la voz. «Lo confundí con otro estuche parecido». El incidente, aparentemente resuelto, dejó un rastro de tensión. Por primera vez, desde que comenzara a trabajar allí, Luisa parecía incómoda, sus movimientos más contenidos, su tarareo silenciado. Al final del día, cuando ella se preparaba para salir, Mauricio la encontró en el vestíbulo. «Luisa, sobre hoy». «Señor Mauricio», ella lo interrumpió respetuosamente. «Si me permite decir, tengo mucho respeto por esta casa y por todo lo que significa para usted. Nunca haría algo para traer desconfianza o deshonrar la memoria de quien ya se fue. Mi abuela me enseñó que el carácter es lo que hacemos cuando nadie está mirando». Había una dignidad tan genuina en aquellas palabras que Mauricio sintió algo moverse dentro de él, una barrera invisible que comenzaba a resquebrajarse. «Lo sé», respondió simplemente. «Que tenga una buena noche, Luisa». Mientras la veía alejarse por la cuesta de Piedras de Jabón en dirección a la parada de autobús, Mauricio recordó la última conversación significativa que había tenido con Elena, cuando ella, ya debilitada por la enfermedad, sostuvo su mano y dijo: «Prométeme que no te enterrarás vivo en esta casa, Mauricio. La vida es para los que saben respirar el aire fresco de las mañanas». Aquella noche, por primera vez en años, Mauricio abrió todas las ventanas de la habitación y se durmió al sonido de la lluvia fina que caía sobre los tejados históricos de Villarrica, llevando en el aire el olor a tierra mojada y el aroma suave de la albahaca del jardín. En las semanas siguientes, una danza silenciosa de acercamientos y retrocesos se apoderó de la mansión de los Vasconcelos. Mauricio, aún cauteloso pero intrigado por la presencia de Luisa, comenzó a ajustar su rutina. Las tardes de martes y jueves, cuando ella venía a trabajar, se convirtieron en sus preferidas para estar en casa, aunque jamás lo admitiría para sí mismo. Cierta tarde, mientras revisaba proyectos en la biblioteca, oyó a Luisa hablando por teléfono en la galería. «Abuela, no tiene que preocuparse. Ya pasé por la farmacia y compré su medicina. Sí, la misma para la presión. No fue cara.
Pablo pasará por ahí más tarde para ver cómo está. Había una ternura y una fuerza en aquella voz que lo tocaron. Cuando ella colgó, Mauricio se acercó a la puerta. ¿Su abuela está bien? Luisa se giró, sorprendida por la pregunta. Sí, está bien, gracias por preguntar. Es solo la presión que a veces sube. Nada que las medicinas y un buen té de toronjil no resuelvan. ¿Y su sobrino? ¿Cómo van los estudios? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de la joven. Pablo va muy bien. Sacó la mejor nota de la clase en la prueba práctica de primeros auxilios. Tiene buenas manos para el cuidado, ¿sabe? Salió a mi hermana. Era la primera vez que Mauricio demostraba interés personal por su vida. El gesto, simple pero significativo, creó un pequeño puente entre los dos mundos. Y la señora Josefa me contó que usted también cuida de personas, a su manera. El proyecto de restauración de la casa de acogida Santa Efigenia es obra suya, ¿no? Mauricio levantó las cejas, sorprendido de que ella conociera el proyecto. Sí, pero está parado desde hace algún tiempo. Después de que me quedé solo, terminé alejándome del trabajo voluntario. Es una pena. Mi abuela siempre dice que ayudar a los demás es el mejor remedio para el corazón herido. Aquella conversación plantó una semilla. Días después, Mauricio desarchivó los planos de la casa de acogida, un proyecto para restaurar una antigua casona colonial y transformarla en un espacio para madres solteras y sus hijos. Elena había sido la gran impulsora de la idea, inspirada por su trabajo como asistente social. El mismo día, llamó a su antiguo socio, el arquitecto Rogelio Méndez. ¿Rogelio? Soy Mauricio. Creo que es hora de retomar el proyecto de Santa Efigenia. Por primera vez en 3 años, Mauricio sintió aquella familiar ola de entusiasmo que siempre acompañaba a los nuevos proyectos. Pasó la noche revisando planos y presupuestos, redescubriendo el placer de crear algo con propósito. A la mañana siguiente, cuando Luisa llegó, encontró la mesa del comedor cubierta de planos y dibujos técnicos. Buenos días, señor Mauricio. Parece que tuvo una noche productiva. Buenos días, Luisa. Sí, estoy retomando un proyecto antiguo, la casa de acogida. Ella se acercó observando los dibujos con interés genuino. Es hermoso. Me encanta cómo han preservado la galería colonial, pero han ampliado las ventanas para más luz. ¿Usted entiende de arquitectura? No, señor, pero entiendo de hogar. Y un buen hogar necesita sol y aire fresco para que los niños crezcan fuertes. En los días siguientes, mientras trabajaba en la limpieza, Luisa ocasionalmente se detenía para observar el progreso del proyecto, haciendo preguntas inteligentes u ofreciendo perspectivas que, sorprendentemente, Mauricio encontraba valiosas. Y aquí, ¿no sería bueno tener un rinconcito de lectura con cojines en el suelo? A los niños les gusta esparcirse cuando leen. Pequeñas sugerencias así fueron encontrando su camino hacia el proyecto final, como si Elena, a través de los ojos de Luisa, aún pudiera contribuir con su visión. En una tarde especialmente calurosa, Mauricio sorprendió a todos, incluido a sí mismo, al invitar a Luisa a acompañarlo al terreno de la casa de acogida. Sería bueno tener una opinión diferente sobre el espacio, justificó él, más para sí mismo que para los demás. La casona estaba en el barrio de Antonio Díaz, una construcción del siglo XVIII que ya había servido como escuela y posteriormente como pequeño hospital. Ahora, abandonada hacía años, esperaba una nueva oportunidad. Caminando por el espacio vacío, Luisa parecía ver más allá de las paredes descascaradas y del piso irregular. Aquí sería perfecto para la sala de lectura, dijo, deteniéndose en una amplia habitación con ventanas orientadas al este. La luz de la mañana es suave para los ojos. Y allí, señaló un patio interior, podrían plantar hierbas y verduras. Nada enseña mejor sobre paciencia y cuidado que ver una semilla convertirse en alimento. Mauricio observaba, fascinado, cómo ella navegaba por el espacio con la misma delicadeza respetuosa con que trataba su casa, no imponiendo, sino descubriendo la vocación natural de cada rincón. En el camino de regreso, se detuvieron frente a la iglesia del Pilar. «Es aquí cerca donde usted vive, ¿no?», preguntó Mauricio. «Sí, bajando aquella cuesta. Una casita antigua, mucho más pequeña que la suya,
pero llena de amor e historias. Algo en el modo como ella hablaba de su propia casa, sin vergüenza de su simplicidad, tocó profundamente a Mauricio. «Me gustaría conocer a su abuela algún día», dijo él, sorprendiendo a ambos con el comentario. «A ella le encantaría. Abuela Iracema tiene el don de hacer que cualquiera se sienta en casa con un café y una historia». Aquel paseo marcó un cambio sutil pero significativo en la relación entre los dos. Ya no eran solo patrón y empleada. Eran dos personas redescubriendo juntas el valor de construir algo significativo. Mientras tanto, Beatriz observaba de lejos esos cambios con creciente inquietud. Las visitas a la mansión se hicieron más frecuentes, siempre acompañadas de miradas atentas y comentarios velados. «Mauricio, querido, noté que la casa está diferente. Estas flores no son del estilo que Elena prefería, ¿verdad?» «Elena adoraba cualquier flor, Beatriz. Tú lo sabes». «Claro, claro. Solo me preocupo por preservar su estilo en las cosas. Al fin y al cabo le prometí que cuidaría de ti y de todo lo que era importante para ella». Las palabras de Beatriz llevaban un peso que Mauricio comenzaba a encontrar sofocante. Era como si a través de ella el luto se negara a evolucionar, permaneciendo estancado en reglas no escritas sobre cómo honrar una ausencia. Un jueves, durante el habitual té de la tarde que Beatriz ahora insistía en compartir, ella dejó escapar un comentario que revelaba más de lo que pretendía. «Supe que estuviste en Santa Efigenia con la empleada. La gente comenta, ¿sabes? Villarrica es una ciudad pequeña». Mauricio dejó la taza con más fuerza de lo necesario. «¿Y qué, Beatriz? Estoy retomando el proyecto que Elena tanto quería. Pensé que te alegraría. Y lo estoy. Solo me pregunto si Elena aprobaría ciertas influencias en el proyecto. Ella era tan específica sobre arquitectura colonial». La conversación fue interrumpida por la llegada de Luisa con una bandeja de galletas recién horneadas. «Disculpen la interrupción. Pensé que les gustaría probar. Es receta de mi abuela, galletas de almidón de yuca». «Qué atenta», comentó Beatriz con una sonrisa artificial, «pero creo que trajo demasiadas galletas. Mauricio y yo estamos a dieta, ¿verdad, querido?» Antes de que él pudiera responder, Beatriz continuó. «A propósito, Luisa, noté que el collar de perlas de la cómoda cambió de lugar. Elena era muy específica sobre dónde debía quedar cada joya». Luisa mantuvo la compostura, aunque un ligero rubor coloreó sus mejillas. «Pido disculpas si algo se movió durante la limpieza. Seré más cuidadosa». Después de que Luisa se retiró, Mauricio encaró a Beatriz con frialdad. «No hay necesidad de tratarla así. Así como, solo estoy velando por el legado de Elena. Alguien tiene que hacerlo, ya que tú pareces distraído últimamente». Aquella noche, después de que todos se retiraran, Mauricio permaneció despierto, inquieto. Las palabras de Beatriz resonaban, mezclándose con recuerdos de Elena y los recientes momentos con Luisa. Caminó hasta el despacho y abrió el cajón donde guardaba documentos importantes. Entre ellos encontró una carta que Elena había escrito en los últimos días, aún no leída por completo. El dolor siempre le impedía llegar hasta el final. «Mi querido Mauricio», decía un fragmento, «cuando yo parta promete que no dejarás que la casa se transforme en un mausoleo. Siempre quise que fuera un lugar de vida, de risas, de nuevos comienzos. No permitas que nadie transforme mi memoria en cadenas para aprisionarte al pasado. Vivir plenamente será tu mayor homenaje a mí». Las palabras de Elena parecían escritas para aquel exacto momento, como si ella pudiera prever los conflictos que surgirían. Con el corazón más ligero, Mauricio finalmente terminó de leer la carta, permitiendo que las lágrimas, ya no de luto, sino de gratitud, mojaran el papel. A la mañana siguiente, al cruzarse con Luisa en el pasillo, Mauricio le entregó un libro. «Es Primeras Historias, de Guimarães Rosa. Pensé que quizás a usted y a su abuela les gustaría». Los ojos de Luisa brillaron con una emoción contenida. Es el libro favorito de ella. El ejemplar que teníamos se deshizo de tanto leerlo. «Muchas gracias, ya señor». «Mauricio». Él corrigió suavemente. «Puede llamarme Mauricio». El pequeño cambio en el trato fue como una puerta que se abría entre dos mundos. A partir de aquel momento, sus conversaciones se hicieron más frecuentes y naturales.
a veces extendiéndose más allá del horario de trabajo de Luisa. Un día, ella mencionó que Pablo estaba con dificultades en anatomía. Si él quiere, puedo indicarle algunos libros. Helena era enfermera antes de dedicarse al servicio social. Eso sería maravilloso. Pablo está tan empeñado, pero algunos conceptos son difíciles cuando no se tiene un buen material de estudio. Al día siguiente, Mauricio entregó a Luisa una caja con libros de anatomía y fisiología que habían pertenecido a Helena. Ella estaría feliz sabiendo que siguen siendo útiles. Cuando Pablo apareció para agradecer personalmente, Mauricio se sorprendió con el joven educado y articulado que tenía delante. Usted ni se imagina la diferencia que esto va a hacer en mis estudios. Prometo cuidar bien de los libros. Úsalos el tiempo que necesites. Y si tienes dudas, puedo intentar ayudar. Helena me enseñó bastante cuando estudiaba para los exámenes. Aquel encuentro casual abrió espacio para que, en las semanas siguientes, Pablo ocasionalmente apareciera en la mansión para devolver o cambiar libros, a veces acompañado de su abuela, doña Iracema, una señora de cabellos blancos y sonrisa fácil, cuyas manos curtidas contaban historias de una vida de trabajo duro. Su casa tiene alma. Señor Mauricio, comentó doña Iracema en su primera visita, observando los detalles arquitectónicos con ojos conocedores. No es cualquier construcción antigua la que mantiene el calor humano después de tantos años. La presencia esporádica de la familia de Luisa trajo una nueva dinámica a la mansión. Mauricio se vio disfrutando de las historias de doña Iracema sobre la villa rica de antaño, o escuchando a Pablo hablar animadamente sobre su pasantía en el hospital. Mientras tanto, el proyecto de la casa de acogida avanzaba rápidamente. Mauricio volvió a frecuentar reuniones con potenciales donantes, presentando con renovado entusiasmo la importancia de la iniciativa. Este proyecto no es solo sobre restaurar un edificio histórico, explicaba él durante una presentación. Es sobre restaurar posibilidades para mujeres y niños que necesitan un nuevo comienzo. En una de esas reuniones, al mirar a la audiencia, se sorprendió al ver a Luisa y doña Iracema sentadas discretamente al fondo del salón. Después de la presentación se acercó a ellas. No esperaba verlas aquí. Espero que no le importe, respondió doña Iracema. Luisa me contó sobre el proyecto y quiso venir a apoyar. Trabajé como voluntaria en una casa similar en El Pilar hace muchos años. De ninguna manera. Me alegra su presencia. Aquella noche, mientras caminaban juntos por la calle derecha, bajo las luces suaves de los faroles coloniales, Mauricio sintió una familiaridad cómoda en la presencia de Luisa y su familia, que hacía mucho no experimentaba. ¿Sabe?, comenzó doña Iracema. Cuando perdí a mi marido joven pensé que la vida había terminado. Tenía 2 hijas pequeñas, ninguna formación aparte de magisterio, y un corazón destrozado. Pero descubrí que la vida es terca, encuentra grietas en las paredes más sólidas del dolor y hace brotar flores donde solo había piedra. Las palabras de la señora golpearon a Mauricio de una manera que ningún consejo bien intencionado había logrado en 3 años. No era piedad o teoría, era experiencia vivida, cicatrices reales que se habían transformado en fuerza. ¿Cómo logró seguir adelante? Día tras día, respirando por la mañana, agradeciendo por la noche, enseñando a mis hijas que podemos honrar a quienes se fueron viviendo con dignidad y alegría. El luto, mi hijo, es como un río. Al principio es una corriente violenta que amenaza con arrastrarnos. Con el tiempo, abre un lecho más tranquilo, por donde la vida puede fluir de nuevo diferente, pero aún hermosa. Al despedirse en la puerta de la pequeña casa de la familia Álvarez, Mauricio se sintió extrañamente ligero, como si hubiera recibido permiso para algo que deseaba secretamente, volver a vivir. Este sentimiento de renovación, sin embargo, fue interrumpido a la mañana siguiente por una llamada de Beatriz. Mauricio, necesito ir a tu casa con urgencia. Hubo un problema con algunas joyas que separamos para la subasta. Estaré ahí en media hora. Cuando Beatriz llegó, traía consigo una carpeta y una expresión grave. ¿Qué pasó?, preguntó Mauricio, conduciéndola al despacho. Las fotos que tomamos para el catálogo
Bueno, nos dimos cuenta de que algunos artículos no están donde deberían. Ella abrió la carpeta, revelando fotografías de las joyas de la familia. Este broche de zafiros, por ejemplo, la semana pasada, cuando lo fotografiamos, estaba en el estuche rojo. Ayer, cuando volvimos para verificar los detalles, ya no estaba allí. Debe estar en otro lugar. Tú sabes cómo era Elena con las joyas. Le gustaba reorganizarlas por temporada. Mauricio, Beatriz bajó la voz. No es solo el broche. El collar de perlas de tu abuela también cambió de lugar. Y aquella pulsera de rubíes que era de tu madre. Falta. La insinuación era clara como el cristal. Mauricio sintió la tensión acumularse en sus hombros. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Beatriz? No estoy sugiriendo nada, querido. Solo me parece extraño. Esos objetos comenzaron a moverse o desaparecer después de que esa chica comenzó a trabajar aquí. Y ahora tú la dejas circular libremente por la casa. Tocar las cosas de Elena. Luisa tiene mi total confianza, respondió Mauricio más firme de lo que pretendía. Claro, claro. Beatriz sonrió con falsa comprensión. Solo me preocupo por ti. Elena me pidió que cuidara de todo lo que era importante para ella, y tú eras lo más importante de todo. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Era Luisa trayendo el desayuno. Con permiso, pensé que les gustaría un café. Justo a tiempo, sonrió Beatriz con dulzura estudiada. Luisa, por casualidad vio la pulsera de rubíes que solía estar en el segundo cajón de la cómoda de la habitación principal. Estoy segura de que estaba allí la semana pasada, cuando hicimos el inventario. Mauricio observó la escena con creciente incomodidad. Luisa mantuvo la compostura, aunque sus ojos revelaron sorpresa. No toqué ninguna joya, señora. Limpio solo el exterior de los muebles, conforme a las instrucciones del señor Mauricio. Qué extraño, entonces. Porque tengo aquí una foto. Beatriz retiró de la carpeta una imagen donde se veía, en ángulo sesgado, a Luisa limpiando cerca de la cómoda, con un estuche de joyas parcialmente visible al lado. Parece que usted estaba muy cerca de ellas. Un silencio tenso llenó la sala. Mauricio se sentía dividido entre la confianza que había desarrollado por Luisa y las evidencias que Beatriz presentaba. Limpié el polvo del mueble. Sí, respondió Luisa con calma. Pero no abrí cajones ni toqué estuches cerrados. Claro, querida, respondió Beatriz con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nadie está acusando a nadie. Solo estamos preocupados por el patrimonio de la familia, que tiene un valor más sentimental que financiero. Después de que Luisa se retiró, Beatriz suspiró dramáticamente. ¿Vio cómo se puso nerviosa? Mauricio, usted es un hombre bueno, confía en las personas, pero necesita tener cuidado. Elena se preocupaba tanto por esas joyas. Las palabras de Beatriz plantaban semillas de duda, incluso contra la voluntad de Mauricio. Él recordó, entonces, algo importante. Las cámaras, murmuró. ¿Qué? Nada. Necesito verificar algunas cosas. Si me disculpa, Beatriz, tengo una reunión en pocos minutos. Tras la salida de Beatriz, Mauricio fue al despacho y abrió el portátil. Hacía 6 meses, por exigencia de la aseguradora, había instalado cámaras discretas en puntos estratégicos de la casa, principalmente orientadas hacia los pasillos y muebles donde guardaban objetos de valor. Nunca las había verificado antes, confiando en la empresa de seguridad que monitoreaba remotamente. Accediendo al sistema, comenzó a revisar grabaciones de los últimos días. Lo que vio lo dejó perplejo. Luisa, como había afirmado, limpiaba con respeto y distancia de los objetos de valor. Beatriz, por otro lado, aparecía en diversos momentos abriendo cajones, moviendo objetos, fotografiando desde ángulos específicos que creaban impresiones engañosas. Aquel descubrimiento trajo más preguntas que respuestas. ¿Por qué Beatriz estaría creando situaciones para incriminar a Luisa? ¿Cuál sería el verdadero motivo detrás de aquel comportamiento? Mientras reflexionaba, oyó un golpe suave en la puerta. Era Luisa, con expresión seria y digna. Señor Mauricio, vine a decirle que entiendo si usted prefiere que yo no trabaje más aquí. No quiero ser causa de incomodidad o sospechas. La humildad genuina de aquellas palabras, combinada con lo que acababa de ver en las grabaciones,
reforzó la certeza que ya crecía en el corazón de Mauricio. Luisa, no quiero que te vayas. Confío en ti y en tu trabajo. Los ojos de ella brillaron con lágrimas contenidas. Gracias por la confianza. Significa mucho para mí. Mi abuela siempre dice que nuestro nombre y nuestra palabra son las únicas cosas que realmente nos pertenecen en esta vida. En aquel momento, Mauricio tomó una decisión. No permitiría que Beatriz, en nombre de un falso celo por la memoria de Elena, destruyera algo valioso que comenzaba a florecer en su vida. La cuestión era cómo confrontar la verdad sin transformar su casa en un campo de batalla. Mientras Luisa se retiraba, Mauricio miró por la ventana y vio la pequeña albahaca que ella había plantado meses atrás, ahora fuerte y vigorosa, enfrentando el otoño de las tierras mineras con una resistencia silenciosa. Como aquella planta, algo nuevo y resiliente crecía dentro de él, algo que merecía una oportunidad de florecer plenamente. Los días siguientes trajeron una tensión silenciosa a la mansión de los Vasconcelos. Aunque Mauricio había reafirmado su confianza en Luisa, las insinuaciones de Beatriz habían dejado una sombra sutil sobre el ambiente. Luisa continuaba su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero sus ojos, antes libres y brillantes, ahora llevaban un velo de cautela. Mauricio, por su parte, continuaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, montando un rompecabezas de movimientos e intenciones. Cada registro confirmaba lo que su corazón ya sabía. Luisa era inocente, mientras Beatriz orquestaba una elaborada red de situaciones comprometedoras. En uno de los videos se veía claramente a Beatriz moviendo un estuche de joyas hacia el borde de una mesa, cerca del lugar donde Luisa solía dejar su bolso durante el trabajo. En otro, se la sorprendía fotografiando a la empleada desde ángulos precisamente calculados, para que pareciera que ella estaba tocando objetos que, en realidad, solo limpiaba respetuosamente a distancia. La revelación más perturbadora, sin embargo, vino de una grabación de la semana anterior. Beatriz, sola en la habitación principal, abriendo el estuche de la pulsera de rubíes, retirando la joya y metiéndola en el bolsillo de su propio saco. «Dios mío», murmuró Mauricio paralizado ante la pantalla. La evidencia era incontestable, pero el motivo permanecía oscuro. No tenía sentido que Beatriz, una mujer de posesiones, se apropiara de las joyas de la familia. Había algo más profundo, más perturbador en aquella actitud. Mientras reflexionaba sobre cómo proceder, Mauricio recibió una llamada de Beatriz. «Querido, estoy con la fotógrafa aquí en el estudio. Necesitamos algunas piezas más para completar el catálogo de la subasta. ¿Puedo pasar por ahí hoy por la tarde?» Mauricio dudó solo por un segundo. «Claro, Beatriz, te estaré esperando». La oportunidad de confrontar la verdad se presentaba antes de lo esperado. Antes de que Beatriz llegara, Mauricio llamó a Luisa al despacho. «Luisa, necesito que sepas algo. Tengo motivos para creer que Beatriz está creando deliberadamente situaciones para comprometerte». La joven escuchó con expresión serena, sin sorpresa ni indignación, solo una comprensión triste. «Ya lo sospechaba, señor. Noté cómo deja cajones entreabiertos después de que paso por una habitación, o cómo mueve objetos a lugares donde acabo de limpiar». «¿Por qué no me dijiste nada?» «No es mi lugar acusar a nadie, especialmente a alguien de la familia de doña Elena. Sé lo importante que es ella para usted». La dignidad de aquella respuesta tocó profundamente a Mauricio. ¿Cuántas injusticias habría soportado aquella mujer en silencio a lo largo de su vida? «Beatriz vendrá hoy por la tarde. Voy a confrontarla con lo que descubrí, pero prefiero que no estés presente durante esa conversación. Puedes tomar el día libre. Con todo respeto, señor Mauricio, prefiero quedarme. Si mi nombre y mi honor están siendo cuestionados, tengo el derecho de enfrentar a quien me acusa». Había una firmeza noble en aquella afirmación que no dejaba espacio para argumentos. Mauricio asintió respetando la decisión. «Muy bien, pero deja que yo conduzca la conversación». Cuando Beatriz llegó alrededor de las 3 de la tarde, traía consigo no a la fotógrafa profesional, sino solo su propio móvil. Ella tuvo un contratiempo. «Haré yo misma los registros complementarios», explicó con una sonrisa ensayada.
Mauricio la condujo a la sala de estar, donde había preparado té y galletas, una atmósfera de normalidad que enmascaraba la tormenta inminente. Luisa trabajaba discretamente en la biblioteca adyacente, su presencia casi imperceptible, pero atenta. Durante la conversación inicial, Beatriz parecía inquieta, sus ojos constantemente desviándose hacia la puerta que daba acceso al pasillo principal. «Necesito verificar algunas piezas en la habitación de Elena», dijo ella finalmente. «Aquellas que estaban en la cómoda de palo de rosa». «Claro», respondió Mauricio con calma. «¿Quieres que te acompañe?» «No es necesario. Conozco bien el camino. Vuelvo en unos minutos». Tan pronto como Beatriz salió, Mauricio le hizo una señal a Luisa, quien entendió inmediatamente. Los dos siguieron silenciosamente por el otro pasillo, llegando a la habitación principal por una entrada secundaria, conocida solo por quienes vivían en la casa. A través de la puerta entreabierta, observaron a Beatriz abriendo cajones con gestos meticulosos. De una pequeña bolsa que traía consigo, retiró un estuche de terciopelo azul, colocándolo cuidadosamente en la mesa auxiliar, exactamente donde Luisa solía dejar sus pertenencias durante la limpieza. Enseguida, con movimientos calculados, abrió el estuche más grande de joyas de la familia, removiendo un par de pendientes de esmeralda. «Esto debe bastar», murmuró para sí misma. En ese momento el interfono sonó, sobresaltándola. Era el repartidor de un pedido para la cocina, una interrupción no planeada pero providencial. Beatriz rápidamente volvió a colocar los pendientes en el estuche más grande, dejando el estuche de terciopelo azul estratégicamente posicionado cerca del bolso de Luisa. Cuando regresó, minutos después su plan estaba claro. Bastaría descubrir la joya en el estuche de terciopelo cerca de las pertenencias de la empleada para completar la narrativa que venía construyendo hacía semanas. Mauricio eligió ese momento para entrar en la habitación, seguido por Luisa. «Beatriz, no encontraste lo que buscabas». La mujer se giró sobresaltada, pero recuperó rápidamente la compostura. «Todavía no. Estoy un poco preocupada en realidad». Ella lanzó una mirada significativa hacia el estuche de terciopelo azul. «Creo que deberíamos hacer una verificación completa de los artículos catalogados. He notado algunos desplazamientos». «¿Desplazamientos?», repitió Mauricio con una calma estudiada. «Sí, querido. Por ejemplo, este estuche aquí». Beatriz se acercó a la mesa auxiliar. «No debería estar en este lugar». Luisa se mantenía en silencio, con las manos cruzadas por delante del cuerpo, la dignidad intacta, a pesar de la clara acusación que flotaba en el aire. «Vamos a verificar el contenido de ese estuche. Entonces», sugirió Mauricio acercándose a la mesa. «Buena idea. Quizás deberíamos llamar a alguien de la portería para que testifique», sugirió Beatriz, con falsa preocupación. «Solo por precaución». Mauricio asintió, tomando el teléfono interno y solicitando la presencia del portero Sebastián, hombre de confianza que trabajaba en la casa desde hacía décadas. Mientras esperaban, el silencio pesado llenaba la habitación. Beatriz ajustaba nerviosamente sus pulseras. Luisa permanecía inmóvil, la mirada fija en la ventana que daba al jardín. Mauricio observaba a ambas, su corazón dividido entre la indignación y una tristeza profunda. Con la llegada de Sebastián, Beatriz asumió el control de la situación. «Sebastián, estamos haciendo una verificación de inventario. Notamos algunos objetos fuera de lugar y nos gustaría que usted testificara esta comprobación». El portero, hombre sencillo pero perspicaz, asintió, incómodo con la tensión palpable en el ambiente. «Vamos a empezar por este estuche», continuó Beatriz, señalando el de terciopelo azul. «Por favor, Mauricio, ábralo usted mismo». Con gestos deliberadamente lentos, Mauricio abrió el estuche, como era de «No, Didi, ya esperar». Dentro de él estaba el par de pendientes de esmeralda que, momentos antes, Beatriz había removido del estuche más grande. «Oh, Dios mío», exclamó ella con exagerada sorpresa. «Son los pendientes de esmeralda de su abuela. No deberían estar aquí». La mirada acusatoria que lanzó a Luisa prescindía de palabras. La empleada palideció, pero mantuvo la postura erguida. «¿Le gustaría revisar mi bolso, señora?».
ofreció Luisa con voz controlada. Estoy dispuesta a probar mi inocencia. No será necesario, intervino Mauricio, el semblante grave. Sebastián, gracias por su presencia. ¿Puede darnos permiso ahora? Necesitamos resolver este asunto en particular. Tras la salida del portero, el clima en la habitación se volvió aún más denso. Mauricio caminó hasta el pequeño despacho anexo a la habitación y regresó con su portátil. Beatriz, antes de sacar cualquier conclusión, hay algo que necesitas ver. Él abrió el ordenador, exhibiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Primero mostró a Luisa trabajando con respeto y distancia de los objetos de valor. Enseguida, exhibió las escenas donde Beatriz movía estratégicamente piezas, creando situaciones comprometedoras. Por último, reveló la grabación más reciente, de apenas minutos atrás, donde se veía claramente a Beatriz plantando el estuche de terciopelo cerca de las pertenencias de Luisa. El color se escurrió del rostro de Beatriz. Sus labios temblaron, incapaces de formar palabras coherentes. Esto es una invasión de privacidad. Consiguió finalmente balbucear. No puedes filmar a las personas sin consentimiento. Las cámaras fueron instaladas con autorización de la aseguradora para protección del patrimonio, respondió Mauricio con calma. Todos los empleados y visitantes frecuentes fueron informados, incluida tú, Beatriz. Está en los documentos que tú misma firmaste hace 6 meses. Acorralada por la evidencia incontestable, Beatriz se desplomó en una butaca cercana. Su rostro, antes compuesto en una máscara de preocupación elegante, ahora se contorsionaba en una mezcla de vergüenza y desesperación. ¿Por qué? Preguntó Mauricio, la voz baja pero firme. ¿Por qué hacer esto con Luisa? ¿Por qué intentar destruir la reputación de una persona inocente? El silencio se extendió por varios segundos, pesado como plomo. «Tú no entiendes», Beatriz finalmente respondió, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Elena lo era todo para mí. Éramos como hermanas, crecimos juntas. Ella confiaba en mí para cuidarte, la casa, su legado. ¿Y eso incluye fabricar evidencias para incriminar a personas inocentes?» Yo vi cómo la mirabas a ella. La voz de Beatriz se elevó, temblorosa de emoción. Cómo ella entró en esta casa y comenzó a cambiar todo, las cortinas, las flores, tu humor. Helena apenas se había ido y tú ya te estabas dejando encantar por otra mujer. La verdad emergió finalmente. No era avaricia por joyas o dinero lo que motivaba a Beatriz, sino un celo enfermizo, un apego posesivo a la memoria de Helena que la había llevado a extremos impensables. «Beatriz», Mauricio habló suavemente, «Helena se fue, pero a ella no le gustaría que yo viviera como un fantasma en mi propia casa. Ella misma me lo dijo». «Tú no entiendes», repitió Beatriz, secándose las lágrimas con gestos bruscos. «Le prometí que cuidaría de todo, que nada cambiaría, que su lugar sería preservado. El lugar de Helena está aquí», Mauricio tocó su propio corazón, «y nada ni nadie puede quitarla de ahí. Pero eso no significa que deba dejar de vivir». En ese momento, Luisa, que se había mantenido en silencio durante toda la confrontación, dio un paso al frente. «Señora Beatriz, comprendo su dolor. También he perdido a personas amadas, y sé cómo el luto puede hacernos actuar de formas que normalmente no haríamos. Pero eso no justifica intentar destruir la vida de otra persona». La simplicidad y la compasión de aquellas palabras parecieron golpear a Beatriz más profundamente que cualquier acusación. Ella levantó la mirada, viendo a Luisa no más como una amenaza, sino como una mujer de carne y hueso, con dignidad y sentimientos. Yo no sé qué decir», murmuró. «No hay excusas para lo que hice». «No estamos buscando excusas», respondió Mauricio. «Estamos buscando verdad y justicia. Lo que hiciste fue grave, Beatriz. Podrías haber destruido la reputación y el sustento de Luisa y su familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?» Mauricio intercambió una mirada con Luisa, una comunicación silenciosa que prescindía de palabras. «No, pero a partir de ahora no tendrás más acceso libre a esta casa ni a las pertenencias de la familia. La subasta benéfica será organizada por profesionales independientes, sin tu participación, y las grabaciones quedan archivadas como garantía». Beatriz asintió,
derrotada no por la amenaza de las consecuencias, sino por el peso de su propia conciencia. «¿Y qué hay de las joyas que te llevaste?», preguntó Mauricio. «La pulsera de rubíes, el collar de perlas. Están todas en mi casa, en la caja de joyas de la habitación de invitados. Nunca tuve intención de quedarme con ellas. Solo quería crear evidencias. Mañana mismo enviaré a alguien para recuperarlas», dijo Mauricio con firmeza. «Ahora creo que es mejor que te vayas. Necesitamos todos tiempo para procesar lo que ha pasado». Beatriz se levantó, las piernas temblorosas, el cuerpo curvado como si hubiera envejecido 10 años en una hora. En la puerta se giró una última vez. «Ella realmente te amaba, Mauricio, más que cualquier otra persona en el mundo. Lo sé, y es por eso que sé que ella no aprobaría lo que hiciste en su nombre». Tras la salida de Beatriz, un silencio pesado se instaló en la habitación. Mauricio y Luisa permanecieron inmóviles, como si ambos necesitaran aquel momento de quietud para asimilar todo lo que había sucedido. «Siento mucho que hayas pasado por esto», dijo Mauricio, finalmente. «No es su culpa», respondió Luisa suavemente. «El dolor hace que las personas actúen de maneras que no reconoceríamos en días normales. Aún así, fuiste injustamente acusada. Tu integridad fue cuestionada. Entendería perfectamente si no quisieras seguir trabajando aquí». Luisa miró por la ventana, hacia el jardín donde la albahaca y las hierbas que había plantado comenzaban a florecer a pesar del otoño. «Plantar raíces lleva tiempo», dijo ella, casi para sí misma, «y cuando empiezan a afianzarse, es difícil arrancarlas». La metáfora no pasó desapercibida para Mauricio. Ella hablaba no solo de las plantas, sino de sí misma, de la conexión que había establecido con aquella casa, con los proyectos que florecían allí, quizás incluso con él. «Entonces, ¿te quedarías, incluso después de todo esto?». Luisa se giró para mirarlo, sus ojos transmitiendo una certeza tranquila. «Si me quiere aquí, sí. Creo que todavía hay mucho bien por hacer en estas paredes». El alivio que Mauricio sintió fue desproporcionado para una simple cuestión de permanencia de una empleada. Él sabía, en algún nivel que aún no se atrevía a nombrar, que la presencia de Luisa se había vuelto esencial para su propio proceso de curación. «En ese caso», sonrió él por primera vez en aquel día tenso, «quizás deberíamos celebrar con un té de aquella albahaca milagrosa tuya». En la cocina, mientras preparaban el té juntos, una nueva dinámica que eliminaba antiguas barreras de patrón y empleada, Mauricio se sintió impulsado a hablar sobre Elena de una forma que no había logrado antes. «A ella le habrías gustado, ¿sabes? Elena valoraba a las personas genuinas, que trabajaban con propósito y dignidad. Ella parece haber sido una mujer especial. Lo era, y una de las últimas cosas que me dijo fue que no me cerrara a la vida después de que ella se fuera. En ese momento, pensé que era solo un consuelo, algo que se dice para confortar a quien se queda. Ahora entiendo que era un pedido sincero». Aquella conversación abierta sobre Elena, sin la carga abrumadora de luto que antes acompañaba cualquier mención a su nombre, marcó una nueva etapa en el viaje de Mauricio. Era como si finalmente pudiera honrar la memoria de su esposa, no a través del sufrimiento continuo, sino de la gradual apertura a nuevas posibilidades. En los días que siguieron, una nueva dinámica se estableció en la mansión de los Vasconcelos. Mauricio, liberado del peso de las sospechas infundadas, se permitió redescubrir el placer de una casa habitada por voces y movimientos. Pablo se convirtió en presencia frecuente, estudiando los libros de Elena en la biblioteca, mientras esperaba que su tía terminara el trabajo. Doña Iracema ocasionalmente aparecía con un pastel casero o una nueva planta para el jardín que se expandía. En cuanto a Beatriz, cumplió el acuerdo, devolvió todas las joyas prestadas y se apartó de la administración de la casa y de las cuestiones familiares. No hubo exposición pública ni linchamiento moral, solo el establecimiento de límites claros y consecuencias proporcionales. Una semana después del incidente, mientras Luisa organizaba los libros en la biblioteca, Mauricio apareció en la puerta con una expresión vacilante. Luisa estaba pensando, la casa de acogida se inaugurará el próximo mes.
Me gustaría que tú y tu familia estuvieran presentes. De hecho, me gustaría que participaran más activamente en el proyecto, si tienen interés. Los ojos de Luisa se iluminaron con una alegría genuina. Sería un honor. Abuela Iracema tiene mucha experiencia con trabajo comunitario, y Pablo ciertamente podría ayudar con cuestiones de salud básica. En cuanto a mí, bueno, siempre soñé con enseñar a los niños a leer. Es perfecto entonces. La casa tendrá una pequeña biblioteca y necesitamos voluntarios para la hora del cuento. Aquella invitación marcó el inicio de Mbinonice, una asociación que trascendía los límites de la relación profesional. Mauricio y Luisa, junto con doña Iracema y Pablo, formaron el núcleo de voluntarios de la Casa de Acogida Santa Efigenia. Mientras el proyecto tomaba forma, también evolucionaba entre ellos una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración sincera. En una tarde particularmente agradable de septiembre, cuando la primavera comenzaba a colorear las cuestas de Villarrica, Mauricio y Luisa trabajaban juntos en el jardín de la mansión, plantando nuevas plántulas de hierbas medicinales. ¿Sabes?, comenzó Mauricio, mientras acomodaba una pequeña plántula de lavanda en la tierra. Hay algo que he querido preguntarte desde hace algún tiempo. ¿Sí?, respondió Luisa, levantando la vista del parterre que preparaba. En los últimos meses, tú trajiste algo de vuelta a mi vida que yo pensaba haber perdido para siempre. Ella levantó la vista de los carteles que decoraba, sus ojos tranquilos pero atentos. ¿Qué? Esperanza, propósito, la capacidad de mirar hacia el futuro sin que el peso del pasado me asfixie. Él dudó, buscando las palabras correctas. Cuando Elena se fue, me prometí a mí mismo que nunca más abriría espacio para sentimientos que pudieran lastimarme de nuevo. Construí muros alrededor del corazón, convencido de que era la única forma de sobrevivir. ¿Y ahora?, preguntó ella suavemente. Ahora me doy cuenta de que no estaba realmente viviendo, solo existiendo. Tú me mostraste, sin palabras grandiosas o gestos dramáticos, que es posible honrar el pasado sin convertirse en prisionero de él. Luisa dejó el pincel con el que trabajaba, prestando a Mauricio toda su atención. Había una dignidad en su postura que siempre lo impresionaba, la misma dignidad que la había mantenido erguida e íntegra, incluso bajo falsas acusaciones. Usted también me enseñó mucho, respondió ella, sobre generosidad genuina, sobre usar privilegios para servir a los demás, sobre transformar el dolor en acción positiva. Mauricio, él corrigió gentilmente, después de todo lo que hemos compartido, creo que podemos dejar las formalidades de lado, ¿no? Una sonrisa iluminó el rostro de Luisa. Mauricio, repitió ella, como quien experimenta el sabor de una nueva palabra. Pues bien, Mauricio, ¿qué me está intentando decir exactamente? Él respiró hondo reuniendo coraje. Que quizás sea hora de derribar los últimos muros, que lo que siento por ti va más allá de la gratitud o la amistad. Que si tú estás dispuesta, me gustaría explorar la posibilidad de un nosotros. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado y posibilidades. Luisa no respondió inmediatamente, sus ojos revelando una complejidad de emociones que ella rara vez permitía transparentar. No espero una respuesta ahora, continuó Mauricio, respetando su silencio. Sé que hay muchos factores a considerar. Nuestra diferencia de edad, de origen, de circunstancias. Sé también que tú tienes responsabilidades con tu familia y que tu vida ya es suficientemente compleja sin añadir nuevos elementos. No son esas diferencias las que me preocupan, respondió Luisa finalmente. ¿Es demasiado pronto? ¿Usted realmente ha procesado su luto o solo estoy llenando un vacío? Y en cuanto a mí, ¿estoy lista para abrir mi corazón de esta manera sabiendo todo lo que implica? La honestidad de aquellas preguntas, lejos de desanimar a Mauricio, solo reforzó su admiración por ella. Preguntas válidas, reconoció él, y no tengo todas las respuestas. Solo sé que lo que siento es real, y que nunca me sentí así antes, ni siquiera con Elena, aunque el amor que teníamos era profundo y verdadero. Era diferente, como cada amor es único. Luisa asintió comprendiendo. Después de algunos momentos de reflexión, respondió con la misma honestidad. También tengo sentimientos por usted, Mauricio.
Sentimientos que van más allá de la gratitud, por un buen patrón o de la admiración por su trabajo social. Pero necesito tiempo, no para decidir lo que siento, de eso estoy segura, sino para comprender el camino que debemos recorrer juntos. Está su historia, mi historia, y la historia que podríamos construir juntos. Todas merecen respeto y cuidado. Todo el tiempo que necesites, respondió él tomando las manos de ella entre las suyas. No me voy a ir a ningún sitio. Aquella conversación honesta y vulnerable estableció un nuevo nivel de intimidad entre ellos. En los días siguientes, mientras continuaban los preparativos para la inauguración de la casa de acogida, pequeños gestos revelaban la evolución del sentimiento. Miradas que se demoraban, manos que se buscaban en momentos de silencio, confidencias compartidas en las noches en que trabajaban hasta tarde. Una semana antes de la inauguración, Mauricio hizo una invitación que sorprendió a Luisa. Me gustaría que tú, doña Iracema y Pablo vinieran a cenar aquí en casa mañana. Una cena sencilla, solo nosotros 4. ¿Alguna ocasión especial? Sí y no. Quiero conocer mejor a tu familia, sin la presión de eventos sociales o compromisos de trabajo. Solo personas compartiendo una comida e historias. La cena fue un momento de revelación para ambas familias. Doña Iracema, con su sabiduría simple y directa, encantó a Mauricio con historias de la antigua Villa Rica y recetas tradicionales de las tierras mineras que había aprendido de su propia abuela. Pablo, inicialmente tímido en el ambiente elegante de la mansión, pronto se soltó al descubrir que Mauricio compartía su interés por el ajedrez y la literatura de ciencia ficción. Al final de la noche, mientras Luisa ayudaba a recoger la loza, doña Iracema encontró un momento a solas con Mauricio en la galería. «Sabe, mi hijo, perdí a mi marido joven. Tenía a las niñas pequeñas para criar y un corazón roto que parecía que nunca iba a sanar». Mauricio asintió, respetuoso. Luisa me contó. «Debe haber sido muy difícil. Lo fue, pero Dios es bueno y no nos da cargas que no podamos llevar. Aprendí que el corazón es como una casa. Puede tener muchas habitaciones. El dolor de perder a quien amamos ocupa una de ellas, pero las otras pueden ser llenadas con nuevas alegrías, si tenemos el coraje de abrir las puertas». La simplicidad profunda de aquellas palabras tocó a Mauricio de una manera que conversaciones más rebuscadas jamás conseguirían. «¿Usted cree que sería incorrecto de mi parte tener sentimientos por Luisa después de todo lo que ha pasado?» Doña Iracema sonrió, sus ojos revelando décadas de experiencia y sabiduría. «Incorrecto sería desperdiciar la oportunidad de ser feliz de nuevo, mi hijo. Elena no querría eso para usted, estoy segura. En cuanto a mi nieta, ella es fuerte, pero también es delicada. Tiene un corazón que da sin medida. Si sus sentimientos son sinceros y respetuosos, solo puedo bendecir lo que están haciendo entre ustedes». Aquella bendición, ofrecida sin pompa ni ceremonia, fue más significativa para Mauricio que cualquier aprobación formal podría ser. En vísperas de la inauguración de la casa de acogida, la ciudad hervía con los preparativos. El proyecto, que había comenzado como una iniciativa personal de Mauricio en homenaje a la memoria de Elena, se había transformado en un movimiento comunitario. Comerciantes locales donaban víveres, artesanos ofrecían piezas decorativas, profesores jubilados se ofrecían como voluntarios para actividades educativas. Aquella tarde, mientras supervisaba el arreglo final de la biblioteca, Mauricio recibió una visita inesperada. Beatriz, la prima de Elena, estaba en la puerta, visiblemente nerviosa y envejecida desde su último encuentro. «¿Puedo entrar?», preguntó ella, la voz vacilante. Mauricio asintió, conduciéndola a una sala privada donde podrían conversar sin interrupciones. «No esperaba verte aquí», comentó él, sin hostilidad pero cauteloso. «Ni yo esperaba venir», admitió Beatriz, «pero supe de la inauguración y... Bueno, Elena habría estado aquí. Ella habría apoyado este proyecto con toda su alma». «Sí, lo habría hecho». Un silencio incómodo flotó entre ellos, cargado de palabras no dichas y heridas, aún en proceso de cicatrización. «Mauricio, vine a pedir perdón», dijo Beatriz finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. «Lo que hice con Luisa, contigo, fue imperdonable.
Dejé que el miedo y el luto me transformaran en alguien que no reconozco. ¿Qué cambió, Beatriz? La última vez que nos vimos, apenas podías admitir tus errores. Empecé a hacer terapia, respondió ella con simplicidad. Mi hija insistió, después de que se dio cuenta de lo obsesiva que estaba con la memoria de Elena. El terapeuta me ayudó a ver que mi comportamiento no tenía nada que ver con proteger su legado, y todo que ver con mi propio miedo a perder mi conexión con ella a través de ti. La honestidad cruda de aquella admisión sorprendió a Mauricio. Gracias por tu sinceridad. Significa mucho. No vine a pedir volver a tu vida, continuó Beatriz. Sé que rompí tu confianza de una forma que quizás nunca pueda ser reparada. Pero me gustaría, si es posible, contribuir de alguna forma con el proyecto de la casa de acogida. Elena lo habría apoyado, y quiero honrar su memoria de verdad, no a través de manipulaciones y control. Mauricio consideró la petición por unos momentos, evaluando la sinceridad en los ojos de la mujer que un día había sido casi una segunda madre para Elena. La casa siempre necesitará voluntarios, respondió finalmente, especialmente personas con experiencia administrativa, si estás dispuesta a trabajar bajo supervisión inicialmente y respetar los límites establecidos. Estoy dispuesta, respondió Beatriz rápidamente, un brillo de esperanza iluminando su rostro cansado. No para recuperar lo que perdí, sino para construir algo nuevo y verdaderamente honrar a Elena. En ese momento, Luisa entró en la sala, cargando una caja de libros. Al ver a Beatriz dudó en la puerta, su cuerpo instintivamente tenso. «Luisa», llamó Mauricio suavemente. Beatriz vino a conversar sobre la posibilidad de ser voluntaria en la casa de acogida. Los ojos de las dos mujeres se encontraron, una confrontación silenciosa cargada de historia y rencor. «También vine a pedir tu perdón», dijo Beatriz directamente a Luisa, con una dignidad humilde que no poseía antes. «Lo que hice fue imperdonable, y entenderé si no puedes o no quieres perdonarme. Pero quiero que sepas que reconozco el mal que causé y estoy genuinamente arrepentida». Luisa dejó la caja de libros, acercándose con pasos tranquilos. Su rostro, siempre expresivo en su serenidad, revelaba una complejidad de emociones mientras consideraba las palabras de la mujer mayor. «Mi abuela siempre dice que el perdón no es un regalo que damos a los demás, sino a nosotros mismos», respondió finalmente. «Llevo mucho rencor por lo que pasó, pero no quiero que eche raíces en mí. Si su arrepentimiento es sincero, y si Mauricio cree que usted puede contribuir positivamente al proyecto, no seré yo quien lo impida». La generosidad de aquella respuesta dejó a Beatriz visiblemente emocionada. «Eres una persona extraordinaria, Luisa Álvarez. Veo ahora por qué, Mauricio. ¿Por qué todos la admiran tanto?». Tras la salida de Beatriz, Mauricio y Luisa permanecieron en silencio por unos momentos, procesando lo que había sucedido. «¿Realmente crees en su cambio?», preguntó Luisa finalmente. «Creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren, y más importante, creo que todos merecen la oportunidad de reparar sus errores». Él sonrió gentilmente. «Además, tu perdón no fue incondicional. Ella tendrá que probar a través de acciones consistentes que realmente cambió». Luisa asintió, satisfecha con aquella aproximación equilibrada. Ni ingenua confianza, ni resentimiento obstinado. «Elena estaría orgullosa de ti», dijo ella suavemente. «De nosotros», corrigió Mauricio. «Estaría orgullosa de nosotros». El día de la inauguración de la Casa de Acogida Santa Efigenia amaneció soleado y cálido, como si el propio cielo quisiera bendecir el evento. La casona colonial, completamente restaurada, resplandecía con sus paredes recién encaladas y ventanas amplias que permitían la entrada generosa de la luz. En el pequeño patio interno, ahora transformado en jardín y huerto comunitario, se reunieron autoridades locales, voluntarios, futuras beneficiarias del proyecto y curiosos de la comunidad. Mauricio, elegante en su traje claro, conducía la ceremonia con la desenvoltura de quien finalmente había reencontrado su propósito. Este proyecto no habría sido posible sin la visión inicial de mi esposa, Elena Vasconcelos, dijo él durante su discurso, pero tampoco se habría concretado sin el apoyo
y la inspiración de muchas otras personas que entraron en mi vida en los últimos meses. Su mirada encontró a Luisa en la primera fila, sencilla pero elegante en un vestido azul marino, flanqueada por doña Iracema y Pablo. Aprendí que honrar la memoria de quien amamos no significa permanecer estático, preservando cada detalle como en un museo. Significa continuar el trabajo que ellos comenzaron, ampliar su visión, permitir que nuevas manos y corazones se unan a la misión. Después de la ceremonia formal, mientras los invitados exploraban las instalaciones, Luisa conducía a un grupo de niños por la biblioteca recién inaugurada, mostrando los libros y contando historias cortas que los mantenían hechizados. Su habilidad natural con los niños, combinada con el conocimiento literario heredado de su abuela, la convertía en la persona perfecta para aquella función. «Ella tiene un don», comentó Rogelio, el arquitecto socio de Mauricio observando la escena. «Lo tiene», asintió Mauricio, su mirada revelando mucho más que admiración profesional. «Y no es solo con los niños», continuó Rogelio con una sonrisa perceptiva. «Nunca te vi tan vivo, tan presente, mi amigo. Ni siquiera en los días buenos con Elena». «Es diferente», respondió Mauricio reflexivamente. «Con Elena era como si ya hubiéramos nacido conectados. Una continuidad, una certeza tranquila. Con Luisa es como redescubrir algo que no sabía que había perdido. Cada día trae una nueva revelación». «Elena lo aprobaría», afirmó Rogelio con la convicción de quien había conocido bien a la pareja. «Ella siempre decía que la peor tragedia sería que te transformaras en una estatua viviente después de que ella se fuera». Aquella validación, venida de alguien que había conocido íntimamente su vida anterior, fue como una última pieza encajando en un rompecabezas complejo. Al final del día, cuando los invitados ya se habían marchado y solo los voluntarios permanecían para los últimos ajustes, Mauricio encontró a Luisa en el jardín, contemplando la puesta de sol que teñía de dorado las iglesias barrocas esparcidas por las colinas de Villarrica. «Este fue un día perfecto», comentó ella, sonriendo cuando él se acercó. «Casi perfecto», corrigió Mauricio. «Hay algo que podría completarlo». Sin previo aviso se arrodilló ante ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul, no la misma que había sido usada en el esquema de Beatriz, sino una nueva, especialmente elegida para aquel momento. «Luisa Álvarez, tú trajiste luz y vida de vuelta a mí cuando yo creía que solo quedaba oscuridad. Me enseñaste sobre dignidad, fuerza silenciosa y amor que se expresa a través de acciones diarias. Si estás dispuesta, me gustaría construir un futuro a tu lado, no para sustituir lo que pasó, sino para honrar el presente y lo que aún está por venir. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Dentro de la caja reposaba un anillo sencillo, pero elegante. Un único zafiro azul en un engaste de plata sin ostentación innecesaria, pero con una belleza auténtica que reflejaba la esencia de la propia Luisa. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras miraba primero el anillo, luego al hombre arrodillado frente a ella, un hombre transformado por el dolor, pero renacido a través del amor y el coraje de volver a empezar. «Sí», respondió ella simplemente. «Sí, Mauricio Vasconcelos, construiremos ese futuro juntos». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, no eran solo dos personas las que se unían, sino dos mundos, dos historias, dos familias, cada una con sus propias cicatrices y bendiciones, ahora entrelazadas en una nueva narrativa. La noticia del compromiso fue recibida con diferentes reacciones por la comunidad de Villarrica. Había quienes celebraban genuinamente la felicidad de la pareja, reconociendo la transformación positiva que ambos habían experimentado juntos. Otros, presos de prejuicios sociales y de clase, murmuraban sobre la empleada que conquistó al patrón viudo. Pero Mauricio y Luisa, fortalecidos por la verdad de sus sentimientos y por el apoyo de quienes realmente importaban, permanecieron inquebrantables. La decisión de realizar una ceremonia sencilla en el jardín de la propia mansión fue natural para ambos, un símbolo de que su unión no buscaba validación externa, sino que celebraba la intimidad de un amor construido día tras día, a través de pequeños gestos de confianza y respeto.
En los meses que precedieron al matrimonio, Luisa formalizó su matrícula en el curso de pedagogía de la universidad local, un sueño que siempre había acariciado, pero que las circunstancias financieras habían pospuesto. Mauricio insistió en apoyarla en esa jornada, no como un favor o caridad, sino como reconocimiento de su potencial y valor. «Tienes un don natural para enseñar», dijo él, mientras ayudaba a Luisa a organizar los materiales para el primer semestre. «Los niños de la casa de acogida florecen bajo tus cuidados. Aprendí con la abuela que el conocimiento es la única riqueza que no nos pueden quitar», respondió ella, los ojos brillando con la perspectiva de finalmente realizar aquel sueño. Pablo, ya en el último año del curso técnico de enfermería, era presencia constante en la casa de acogida, donde implementaba pequeños programas de salud preventiva para las madres y los niños. Su plan de continuar los estudios para convertirse en enfermero completo tomaba forma concreta, con el apoyo no solo de su tía, sino ahora también de Mauricio, doña Iracema, con su sabiduría práctica y experiencia de vida. Se convirtió en una especie de consejera no oficial del proyecto, especialmente para las madres más jóvenes que buscaban refugio en la casa. Sus clases de cocina económica y nutritiva eran un éxito entre las mujeres que buscaban autonomía financiera y bienestar familiar. Incluso Beatriz, cumpliendo rigurosamente su compromiso, encontró un lugar adecuado en la iniciativa. Su experiencia administrativa y contactos sociales resultaron valiosos en la recaudación de fondos y asociaciones institucionales. El proceso de redención era lento y a veces incómodo, pero genuino. Día tras día, ella aprendía a servir sin controlar, a contribuir sin dominar. El matrimonio, celebrado en una tarde dorada de otoño, reunió solo a familiares cercanos y amigos verdaderos. Bajo un cenador de jazmines y madreselvas, con el majestuoso escenario de las iglesias coloniales de Villarrica al fondo, Mauricio y Luisa intercambiaron votos que no prometían perfección, sino un compromiso diario con la verdad, el respeto y el amor expresado en acciones concretas. «No prometo que nunca me equivocaré», dijo Mauricio durante sus votos, «pero prometo que nunca dejaré que el orgullo impida que reconozca mis errores y trabaje para corregirlos. No prometo días siempre soleados, pero prometo estar a tu lado en cada tormenta, construyendo refugios con mis propias manos si es necesario. No prometo riqueza material, aunque he sido bendecido en ese aspecto, pero prometo riqueza de propósito, de servicio, de crecimiento compartido». Luisa, con la serenidad que la caracterizaba incluso en los momentos más emocionantes, respondió con palabras simples pero profundas: «Prometo honrar tu historia, incluyendo las partes que vinieron antes de mí. Prometo construir contigo un hogar donde la verdad sea siempre bienvenida, incluso cuando sea incómoda. Prometo recordarnos en los días difíciles que nos elegimos el uno al otro no por necesidad o conveniencia, sino por reconocer en el otro un alma que complementa y fortalece la nuestra propia». Durante la sencilla recepción que siguió, un momento especialmente conmovedor, ocurrió cuando Mauricio condujo a Luisa a un rincón reservado del jardín, donde una pequeña mesa había sido preparada con una fotografía de Elena y un jarrón de sus flores favoritas. «Quería que ella estuviera de alguna manera presente», explicó él, «no como un fantasma entre nosotros, sino como parte de la historia que me trajo hasta ti». Luisa, emocionada por el gesto, colocó suavemente su mano sobre la de él. «Ella siempre será parte de quien eres, y por lo tanto, parte del hombre que amo. No hay competencia entre el amor que tuviste por ella y lo que construimos juntos. Son capítulos diferentes del mismo libro». Pablo, ahora un joven adulto confiado, se acercó a la pareja con 2 copas de champán. «Tía, sé que voy a sonar cursi, pero gracias por nunca haberte rendido conmigo y con la abuela, incluso en los días más difíciles. Y Mauricio, gracias por ser el tipo de hombre que reconoce el valor real de las personas, no solo el valor que la sociedad les atribuye». El brindis que siguió celebraba no solo la unión de 2 personas, sino la fusión de 2 mundos que, a primera vista, parecían incompatibles: el del empresario viudo, heredero de tradición y patrimonio,
y el de la trabajadora humilde, rica en dignidad y sabiduría práctica. Los años que siguieron trajeron cambios significativos para la mansión de los Vasconcelos y para la pequeña casa del barrio de El Pilar. En lugar de que Luisa simplemente se mudara a la mansión, la pareja optó por una solución que respetaba ambas historias. La casa de doña Iracema fue reformada y ampliada, convirtiéndose en un hogar cómodo para ella y Pablo, quien había concluido su formación y ahora trabajaba en el hospital local. En cuanto a la mansión, sufrió una transformación gradual pero profunda. La antigua sala de fiestas, rara vez utilizada, se convirtió en un espacio comunitario donde Luisa, ahora graduada en pedagogía, ofrecía clases de alfabetización para mujeres adultas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en la edad convencional. Las paredes antes adornadas solo con arte sacro y retratos de familia, ahora exhibían también trabajos de los niños de la casa de acogida, fotografías de graduados de las clases de alfabetización y una gran pizarra donde los visitantes eran invitados a escribir mensajes de esperanza y gratitud. El jardín, que había comenzado con una simple maceta de albahaca, se había expandido para incluir un pequeño huerto comunitario donde se cultivaban hierbas medicinales y vegetales orgánicos, compartidos con familias necesitadas del barrio. En una tarde particularmente significativa, casi 3 años después del matrimonio, Mauricio encontró a Luisa sentada bajo el árbol de jaboticaba del jardín, con una expresión serena pero enigmática en su rostro. «Un crucero por tus pensamientos», bromeó él sentándose a su lado. «Estoy pensando en transformaciones», respondió ella entrelazando sus dedos con los de él, «en cómo la vida da vueltas que jamás podríamos prever. Buenas vueltas. Espero, las mejores». Ella hizo una pausa, como quien elige cuidadosamente las siguientes palabras. «Y estoy pensando que quizás sea hora de una nueva transformación». «¿Qué tipo de transformación?». En respuesta, Luisa tomó la mano de él y la colocó suavemente sobre su vientre. «El tipo que comienza pequeño, del tamaño de una semilla, pero que cambia todo para siempre». Los ojos de Mauricio se abrieron de par en par, comprendiendo inmediatamente el significado de aquel gesto. «¿Estás embarazada?» «Sí», confirmé hoy con el médico. La alegría que iluminó el rostro de Mauricio fue como un amanecer después de una larga noche, brillante, cálida, plena de posibilidades. Sin palabras que pudieran expresar adecuadamente lo que sentía, él simplemente la abrazó. Un abrazo que contenía años de dolor transformado en esperanza, de luto convertido en nueva vida. «No sé si seré un buen padre», confesó él finalmente, en un raro momento de vulnerabilidad. «Nunca tuve la oportunidad de aprender, y yo nunca tuve la oportunidad de ser madre», respondió Luisa con suave firmeza. «Pero aprendemos juntos, día tras día, como hemos hecho con todo lo demás». La noticia del embarazo fue recibida con alegría por la familia ampliada que habían construido. Doña Iracema, ahora con los cabellos completamente blancos pero aún vigorosa, comenzó inmediatamente a tejer pequeñas prendas para el bebé, transmitiendo en aquellos puntos pacientes la sabiduría y el amor de generaciones. Pablo, siempre práctico, se ofreció para adaptar una de las habitaciones de la mansión en un cuarto de bebé acogedor, combinando sus conocimientos de salud con la creatividad artística que había desarrollado en los últimos años. Incluso Beatriz, que gradualmente había reconquistado un lugar respetuoso en la vida de la familia, ofreció apoyo genuino, sin las manipulaciones o agendas ocultas del pasado. «Elena estaría feliz por ustedes», dijo ella en una de las visitas regulares que ahora hacía a la casa de acogida. Ella siempre quiso que la vida siguiera pulsando en estas paredes. El comentario, hecho sin amargura ni resentimiento, era evidencia de la transformación real que ella había experimentado. Un proceso de curación que beneficiaba no solo a ella, sino a todos a su alrededor. A medida que el embarazo avanzaba, Luisa continuaba su trabajo en la casa de acogida y sus proyectos educativos, solo adaptando el ritmo a las necesidades del cuerpo en transformación. Sus alumnas, muchas de ellas madres solteras o mujeres que enfrentaban diversas formas de vulnerabilidad, encontraban en ella no solo una profesora,
sino un ejemplo vivo de que era posible construir puentes entre mundos aparentemente distantes. Mauricio, por su parte, dirigía cada vez más los recursos de la empresa hacia proyectos sociales, especialmente aquellos enfocados en educación y acogida. La restauración de patrimonios históricos continuaba siendo el corazón del negocio, pero ahora con una dimensión humana que trascendía la preservación de piedras y maderas antiguas. Las construcciones más importantes, decía él frecuentemente en conferencias y entrevistas, son aquellas que hacemos en el corazón de las personas. El nacimiento de la pequeña Elena Álvarez Vasconcelos, en una madrugada de primavera, fue como un sello sobre la historia de transformación que la familia había experimentado. El nombre, elegido en conjunto por Mauricio y Luisa, no era un ancla en el pasado, sino un homenaje que conectaba diferentes capítulos de una misma narrativa de amor y nuevos comienzos. En la ceremonia de bautizo, realizada en el jardín de la mansión, bajo el mismo árbol de jaboticaba donde Luisa había anunciado el embarazo, doña Iracema bendijo a su nieta con palabras simples pero profundas. Esta niña nace no solo de dos cuerpos, sino de dos historias que tuvieron el coraje de encontrarse, de reconocerse, de transformarse una por la otra. Que ella crezca, sabiendo que el verdadero valor de una persona no está en el apellido que lleva o en los bienes que posee, sino en el carácter que construye día tras día, en las manos que extiende para levantar a quien está caído, en el corazón que se abre a lo diferente sin miedo a ser transformado. Mientras la comunidad reunida respondía con un amén colectivo, Mauricio y Luisa intercambiaron una mirada que contenía todo el viaje que habían recorrido juntos. De las primeras desconfianzas a la confianza inquebrantable, del luto a la celebración de la vida, del aislamiento a la creación de una familia expandida que trascendía los lazos de sangre. En los años que siguieron, la mansión de los Vasconcelos se hizo conocida en Villarrica, no por la opulencia de sus cenas o por la exclusividad de sus asistentes, sino por la cálida acogida ofrecida a cualquiera que necesitara un espacio de curación y transformación. Los sábados, un pequeño grupo se reunía para estudios y oraciones en el jardín, descubriendo juntos que la espiritualidad más profunda no estaba en rituales vacíos o apariencias, sino en la disposición de servir y en el coraje de enfrentar las propias sombras. Luisa, ahora profesora respetada y coordinadora pedagógica de la Casa de Acogida, continuaba encarnando la misma dignidad serena de los primeros días, transmitiendo a las mujeres y niños bajo su cuidado la certeza de que el valor personal y la posición social eran cosas distintas y frecuentemente desconectadas. Mauricio, aunque continuaba administrando la empresa con competencia, encontraba su mayor placer en los momentos compartidos con la familia, en las historias leídas a su hija antes de dormir, en las cenas sencillas, pero repletas de conversaciones significativas, en los proyectos comunitarios que transformaban vidas una a una. Doña Iracema, aún vigorosa a pesar de su avanzada edad, se había convertido en una especie de matriarca ampliada, ofreciendo sabiduría y acogida no solo a su propia familia, sino a todos los que buscaban orientación para cuestiones complejas de la vida. Pablo, ahora enfermero titulado y cursando medicina, equilibraba los estudios con el compromiso de retribuir a la comunidad el apoyo que había recibido, dedicando parte de su tiempo a cuidar gratuitamente de ancianos y niños en situación de vulnerabilidad. En una tarde particularmente significativa, durante la celebración del 5º aniversario de matrimonio, Mauricio y Luisa se sentaron juntos en la galería de la mansión, observando la puesta de sol que teñía de dorado las iglesias barrocas esparcidas por las colinas. Si alguien me hubiera dicho, aquel primer día en que entraste en esta casa, que estaríamos aquí así, jamás lo habría creído, comentó Mauricio, entrelazando sus dedos con los de ella. El miedo nos hace construir muros cuando deberíamos estar construyendo puentes, respondió Luisa, repitiendo las palabras que había dicho años atrás, cuando todo aún era incierto entre ellos. Afortunadamente, encontramos coraje el uno en el otro. La pequeña Elena,
jugando en el jardín bajo la atenta mirada de doña Iracema, era la personificación viva de aquel coraje. Una niña que crecía con raíces en mundos diversos, heredera no solo de patrimonio material, sino de valores construidos a través de elecciones valientes y amor perseverante. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de nuestra historia?, preguntó Mauricio, observando a su hija correr detrás de una mariposa. ¿Qué? Que no fueron grandes gestos dramáticos o declaraciones grandiosas los que la construyeron. Fueron pequeños actos diarios de confianza, de respeto, de elegir la verdad incluso cuando dolía, de perdonar sin borrar la memoria de lo que ocurrió. Luisa sonrió, reconociendo la profunda sabiduría en aquella observación. Como decía mi abuela, el amor verdadero no es como fuegos artificiales, bonitos, pero que se acaban rápido. Es como una buena brasa, calienta despacio, pero dura toda la noche. Mientras el sol se ponía completamente y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Villarrica, la familia se reunía para la cena. No solo Mauricio, Luisa y la pequeña Elena, sino también doña Iracema, Pablo, algunos profesores de la casa de acogida e incluso Beatriz, ahora una presencia pacífica y constructiva en la vida familiar. Alrededor de la mesa compartían no solo alimento, sino historias, sueños, planes para el futuro. La mansión, antes silenciosa y estancada como un mausoleo, pulsaba ahora con vida auténtica. No la vida artificial de las fiestas ostentosas o de las apariencias sociales, sino la vida genuina que nace cuando las personas eligen diariamente el amor, la verdad y el servicio como fundamentos para sus relaciones. En la pared del comedor, entre retratos de familia antiguos y nuevos, había un marco conteniendo una simple frase, escrita a mano por una de las primeras niñas acogidas en la casa Santa Efigenia. El amor no venció porque fue más fuerte, venció porque fue más paciente. Era quizás